Parece además que llega a un equipo en donde hay muy poco respaldo. Chivas es, en los últimos 3 torneos y medio, que es el tiempo que lleva Jardine dirigiendo a la América, el equipo que más técnicos ha tenido. En los últimos 3 torneos y medio de toda la liga, ¿eh? Este va a ser el 6º entrenador en ese periodo que dirige un partido oficial con Guadalajara. No lo supera nadie, ni Juárez, ni Puebla, ni Querétaro, nadie. No, Eso, en ese sentido, 8 años, es un dato 12, lapidario. En 8 años, 12 entrenadores. Es un dato ¿Por qué lapidario. no dicen lo mismo de Pumas? Porque ya tenemos técnicos. ¿Quién tiene más respaldo ahorita en la llegada? ¿Pumas, el de Efraín Juárez o Gerardo Espinosa? Pregunto. ¿Respaldo de quién? Respaldo de jugadores. ¿Quién tiene más plantel para yo hacer? no hablo de materia prima. Yo hablo del respaldo a nivel proyecto y directivo. Me parece que en Guadalajara Gerardo Espinosa va. Porque Gerardo Espinosa nomás. El otro viene de ganar en Colombia. Y pero va nada a más. ciegas. Y este viene de trabajar dentro de la institución, en Tapatío, con un título. En Ecuador, en Atlas ya había dirigido, creo que tiene hasta más experiencia. En normales, Chivas no podría apostar por un técnico del perfil de Gerardo Espinosa. Tendría que tener a un técnico hecho y derecho, probado y comprobado en la primera Porque ayer división. los escuché decir de Pumas, hoy creo Ricardo que Peláez. la llegada de los dos técnicos, este tiene mucho más respaldo Ricardo en lo Peláez. deportivo para sacar resultados, para Ricardo aspirar a algo. Peláez. El tema es que va contra el América. Ricardo, Dime. ¿valen más un título de Juegos Centroamericanos y un título con el Tapatío que 2 títulos en Colombia? No. Pues entonces ya Sí, te precisamente, respondiste. ambos fueron jugadores con sus trayectorias cada quien, ambos son técnicos, uno con 2 títulos, pero con muy poco tiempo, porque no había dirigido hasta que dirigió en Colombia, ¿sí? Y este tiene mucho más tiempo dirigiendo, a lo mejor sin tantos logros, pero por lo menos dentro de la institución, ya un título, y en la promoción de jugadores del primer equipo, tiene experiencia porque los conoce. Entonces, si tú me preguntas ahorita, ¿quién tiene más respaldo? En lo deportivo, no sabía que estabas hablando del tema Sí, proyecto, yo hablo de proyecto, ¿sí? de Hoy te digo que paciencia. Espinosa, y por mucho, porque el otro tiene 7 lesionados y son jugadores Bueno. ¿Y por cuánto tiempo firmaron a Espinosa? 2 meses, lo que resta del Lo que torneo. resta de torneo. No sé si esté bien o no, pero bueno. Pues ellos tendrán que entonces, si demostrar. él es el entrenador que tiene más respaldo, ya estuvo dentro de la institución, lo conoce, fue aquí, fue allá, entonces ya tiene un reconocimiento. Entonces, en base a este reconocimiento, ¿sabes qué? Dale 2 meses. Pero no es interino, ¿eh? No es un técnico Por que eso. esté dentro de la institución y a ver, quédate. No se queda con nada. Lo están trayendo. Pero lo que dice el Tuca es Pero que en realidad le dan no 2 creen tanto meses. en él. No creen Hay tanto en muy él. poco respaldo. Esa es, ¿Por qué no le dan un año? Porque hay que estarle pagando al otro técnico. Hay que estarle pagando el sueldo. No sé cómo hayan arreglado con el español. Y bueno, entonces también hay que Pero buscar la esto forma pasa de... en cualquier equipo, o sea, si me despiden a mí y te ponen a ti, pues a mí me dan 3 meses y te empiezan a pagar. Pero a ti, o sea, llega un entrenador extranjero, firma por 1 año, 2 años y esto. Y llega el mexicano, conocido, base, lo que tú estás diciendo, campeón con Tapatío, y él ya lo conoce. Ok. Pero se me hace muy lógico. Pero contéstame esta pregunta. ¿Quién tiene más equipo para lograr cosas en este momento? En este momento, yo creo que Chivas. Vamos, coincidimos. Porque tiene Pumas muchos lesionados. Ahora, si recupera todo el plantel, Pumas, entonces ahí se invierten las cosas. Claro, Y mejor. Pumas quedó mejor el torneo anterior que Guadalajara. Claro. Bastante mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué le dan 2 meses de contrato? Porque no hay es una respaldo. aspirina, Ah, porque, bueno. porque es como ocurrió con Arturo Ortega, lo vendieron como, él conoce al Tapatío, ha hecho buen trabajo en el Tapatío, ponlo, a ver si pega, y así pasó con Cadena también. Y Vicente se Sánchez. repite, no por eso, pues estamos hablando de Guadalajara, Sí. se repite esta Vas muy a la manera defensiva como de con meter Chivas. los No. parches en el Guadalajara. Y si estás un poco a la defensiva. Terminando este torneo, ya va a haber otro entrenador. Bueno, a lo en mejor Chivas. se queda Gerardo Dependerá de cómo le vaya, Tuca. Si le pegan una arrastrada, que sería incluso lo normal en estos 3 clásicos, va a ser muy difícil que Gerardo Yo te Espinosa se aseguro- mantenga al final del torneo. Te aseguro que no le van a pegar una arrastrada. Bueno, Te aseguro que no lo van a puede pegar ser una que no, arrastrada. tienes razón, puede El ser que simple no. hecho de motivar, el simple hecho de salir a la cancha, independientemente de lo táctico, ¿Cuánto lo dura futbolístico, cerrar espacios y con garra y metiendo y lo Muy que bien. tengas que hacer en la cancha, no te van a meter Es una como una arrastrada. ola al principio y luego la marea toma su nivel Por de eso acuerdo digo a la que ya calidad también del es plantel. momento de los jugadores. Ya basta también, muchos técnicos, ahorita dijeron el dato, el que más técnicos, El que directores más. deportivos hemos pasado 40. Ya están los jugadores ahí y muy buena base de mexicanos. Ricardo, y también ya Rómpanse basta- la madre ya mañana. basta No que, sé si muy buena ya base, basta que Ricardo. la directiva, a donde quieras llegar con el nombre, no tenga una estrategia integral para generar mejor calidad de jugadores, mejor formación de jugadores. Esa es la realidad también en Guadalajara. Si no puede comprar porque los precios son altísimos, lana tiene, ¿eh?
lana tiene esta Yo organización. estoy seguro que después de Pachuca, Guadalajara es el que mejor está produciendo en este momento. Bueno, ¿Qué, pues sí. Te lo futbolistas? demuestro con hechos. Nomás te menciono los nombres de los juegos. Pero que me estaban- vas a dar cantidad, no calidad en esos Bueno, nombres. bueno, hay Dices que que darles tiene la tiempo. mejor base de mexicanos. ¿Cuántos son titulares Entonces, indiscutibles mencióname uno en de Javier Pachuca, Aguirre? uno de Pachuca, entonces que ya sea consolidado, que digas No, no los tiene. igual que Chivas, dales tiempo. Tiene. No, el último Pero era tú el sí hablaste de la Chiquito mejor Sánchez. base de futbolistas No. mexicanos. Sí, la mejor. No hay ninguno. Romo es el único producción. indiscutible en No, selección. de formación. De lo acabas de decir. formación, hoy está formando mejores jugadores América, el Pachuca. Mm, Sí, no. o sea, ¿cómo no? Pachuca sí, América no. No, bueno, el América también tiene en este momento Sí. mejores canteranos. O sea, dime si hay un Ramón Juárez en el Guadalajara. No. Pues Pues, no. pues sí lo hay. No, O sea, ahí no, está no, este no. muchacho, cómo no, Camberos, que está en otra posición. Bueno, pero El Chávez por izquierda, Camberos está Rey por el Camberos centro. le falta un partidito. No, todos les Una falta. promesa. Una promesa. A todos les Juárez falta. es una realidad, capitán de la 23, va a la mayor. Yo sí creo, Ricardo, que no se trata de personalizar, no es nada contra Mauri, es simplemente que ya se dé cuenta que necesita algo mucho más integral. Y le ha dado muchas vueltas, y va para acá, y va para allá, y va para acá, y va para allá. Bueno, vamos a ver cómo le va también. A ver. Esperemos que le vaya muy bien a este par. Claro, de si director queremos deportivo que le y vaya bien director al técnico. Guadalajara. Para mí, Amaury es inocente, ¿Sí? porque cree en muchos cuentos y en mucha gente que no le ha hecho nada Entonces, bien. ingenuo. Ándale, ingenuo, Sí. inocente. Puede ser. Yo te entendí inocente como que no tiene ninguna Sí, como si no responsabilidad. tuviera culpas. Ha sido. Llega, oye, Amaury, ponle a cambiar sí te va a resultar esto. Por eso compra espejos todo el tiempo. pero es- Sí, toca, sí. ¿Pero es ingenuidad o es desinterés? Porque también podría caber, ¿no? El decir, pues ponle a quien quieras, que a mí, sinceramente, el sueño no me quita. Él quiere. Porque el también da buen esa impresión, plan, ¿eh? Delegar. Pero está delegando a gente que de veras, mano. Yo eso no lo creo, ¿eh? Yo creo que le importa, yo creo que pasa malos ratos, Sí. yo creo que la industria le reclama, yo creo que socialmente en Guadalajara lo ven y le dicen, bueno, ¿tú qué? ¿No tienes No, capacidad eso me o queda qué? claro que le reclamen. Sí, pues le pegaron manotazos a su camioneta el otro día en Ciudad Universitaria. Eso está pésimo, ¿eh? Sí. De ahí a que a él lo que pase realmente, o sea, Chivas sea una prioridad de Amaury. No, yo lo que digo No es sé. que, como No dice sé. el Tuca, a ver, proyecto argentino, va. Ahora me gusta el proyecto español, va. Ahora Exacto. tráete a Ricardo Peláez, pero ¿sabes qué? Va. Ya, necesita Sí, definir en una este sola plan línea, yo ¿no? pienso que es el señor, man. De veras. Confía demasiado. No sé, yo me quedo con. No puedes tener 6 técnicos en 3 torneos y medio. Si eres Guadalajara. No puedes. No puedes. Y Chivas va por su 6º entrenador en 3 torneos y medio. Yo lo que sí te puedo decir es que a mí me gusta rejuvenecer la posición de director deportivo, director técnico, jóvenes, mexicanos, entusiastas, Sí, Richard. Pero con, tú, con éxito está dentro de la bien. institución. Yo creo que es un buen momento también para confiar en ellos. Ok. Ojalá le vaya muy bien Ok. y ojalá le responda a la gente a quien les ha tenido confianza. Ok. A mí me tuvo confianza y no le respondí. Metes las Yo soy man- uno de esos, de los metes que las dice manos al Tuca. fuego. Pero Metes- ojalá Estamos estos dos tocando sí. en el ojalá y el ojalá Mete las y el manos al ojalá fuego. y no llegue el Va ojalá. a llegar algún día. Mete Ah, las bueno. manos al fuego a que el próximo semestre estarán Mier, Espinosa. No. No meto la mano al fuego, pero mis deseos son que sí. Yo Que también. continúen ambos Todos haciendo un buen queremos, trabajo. Todos queremos, pero si vemos que el dueño le mueve, hoy parece que dijo, chin, ya no me gustó García por lo que tú quieras, a ver, necesito 3 figuras y aquí están las 3, y las 3 parecen como bateadores emergentes, no parecen parte de un proyecto donde hayan pensado, ahora se van a quedar 2 años, no, le dicen a Espinosa, levántame esto y luego te analizamos. Y además son, perdón, Javier, medidas tribuneras y populacheras. No es un poco también la de Efraín en otro sentido, pero son medidas que da bien. Bueno, nos criticaron porque trajimos un proyecto español y porque llenamos de españoles esto, pues corrámoslos a todos de plumazo así, sin demasiadas explicaciones, y pongamos un director deportivo mexicano, un técnico mexicano, nos cuidamos las espaldas, nadie nos va a decir nada, y si nos dicen, diremos, pues querían mexicanos, aquí está. Son medidas muy así, muy al aventón, muy improvisadas, sinceramente, y a ver los resultados. Ojalá por el proyecto de
de Espinosa, sobre todo por los jóvenes técnicos mexicanos, a Pineda en Atlas, a Juárez en Pumas, a Espinosa en Chivas. Ojalá les vaya bien. Tienen muy poquito respaldo y yo lo decía ayer, se los van a comer a las primeras de cambio. Son simplemente escudos. El sistema y los propios clubes que los ponen para protegerse ellos, los que están arriba, y los mandan a la hoguera, a quemarse. De cara. Claro, los mandan a quemarse y si los tengo que echar, pues los echo. Yo lo que digo es que el con técnico, la mano en la cintura, ahorita el técnico y el director deportivo, cerrarse con los jugadores y tratar de que se comprometan todos a dar lo mejor de sí con la calidad que tienen, pero a tope. Ajá. A tope, Pero la a lo que pregunta, dé. Ricardo, Bueno, es, si Jardine fuera el entrenador del Guadalajara, ¿crees que Guadalajara estaría entre los 4? Bueno, no, porque no hay un plantel suficientemente bueno. Entonces sí se van a comprometer. Ya vimos que corren más, pero pues al final en el fútbol el talento define los campeonatos. Es que hay buenos jugadores, Javier. No, es que entonces si yo te pongo de director deportivo a ti, ¿a quién traes en este momento? Me dijiste que a Lira, por el amor de Dios. A ver, es que hoy... Dime si Lira es mejor que... No puede competir el Guti, Beltrán, el Oso. Es mejor Lira que todos. Es mejor Lira pero es mejor Lira que todos, Ricardo. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? El año futbolístico de Lira. Te dije Lira, Eric Sánchez, nada más te di 2 y el Guadalajara anda buscando jugadores que ya pasaron los 28 años o más. Romo, buena contratación, pero ya de 28, ¿por qué no buscas a alguien? Porque hay lana. De 23, 24, que trae el Toluca, que trae el Pachuca, que traen los Tigres. O sea, porque la estrategia es un poco difusa y dispersa sobre qué jugadores quieres que te apuntan en la plantilla. Fueron por Pulido. Pulido era la tercera parte de una historia mal contada. ¿No? Sí, yo pienso, ahí sí pienso que hay una equivocación. Bueno, ya tienes a Chícharo, vas por Pulido. Nomás te cuento otro, digo, ya está grande, pero hoy Sepúlveda, Guadalajara mataría por tener a Sepúlveda. Guadalajara. Por eso. Es que ese es el tema. Igual que y el Memote morirían por tener a Alexis Vega, morirían por tener al Chino, morirían por tener al Chicote, porque ahí los pudren. Y pasan en Guadalajara. Bueno. El ambiente laboral algo no propicia. Es que ahorita, o sea, como que para un jugador ya no es tan interesante entonces jugar en Chivas. O sea, ¿por qué contratan también buenos jugadores? ¿Nos estás jugadores? preguntando o lo estás afirmando? Estoy preguntando. O sea, ¿por qué Antuna, Fulano, Vega, todos ellos buenos jugadores, pero llegan a Chivas? A ver, explícame qué es lo que pasa. Nomás la ¿Por qué es... no los pueden retener? ¿Por qué no los pueden sacar jugo de estos jugadores? Si estos jugadores que están en otros equipos jugaran en Chivas, Huerta lo que juegan en otros, oye, era un equipo muy competitivo. ¿Huerta y Cendejas? Sí, no, pero hay para varios, mí es lo ¿no? más. ¿Y Alexis Vega? No, también. No, espérame. ¿Y Peña ahora en Necaxa? También está rindiendo en un nivel que... Por eso, lo único es cuando fue a Cruz ¿los Azul, pudren o se pudren? Porque ahí hay el los y el se. No sé, ¿Los pudren cuando o están se ahí pudren? no jalan y cuando salen pero ahí funcionan. ¿de Y cuando quién es la llegan no jalan. responsabilidad? Está del entrenador y el director deportivo. Y de la institución, Tuca. Yo creo que la institución pero es la primera como que tiene. tú tratas jugadores de primer nivel, pues el entrenador con su director tiene que ser lo más importante ahí para hacerlos entender que, espérame, tienen que rendir más, porque tú tienes razón, porque esta es tu esencia, romperse esto, pero no es suficiente solo la actitud, tiene que venir combinada con un buen parado, que la reconversión, que ganar los rebotes, que saber jugar táctica fija, pues que tener movimientos coordinados y el talento. Si no tiene, con puro corazón, pues entonces sería mucho más fácil pues agarrar cualquiera de la calle que tiene ganas de jugar y pues juegue. ¿Cómo puedes sustituir o compensar tus debilidades como futbolista? Tú sabes para qué eres bueno, sabes para qué eres malo. ¿Cómo puedes compensar para lo que eres malo y subirlo? Entrenando, con entrenando, con perseverancia, en el trabajo, fuera de la cancha, con disciplina, con todo lo que tienes que poner. Repetición hacia el maestro. Sí, entrenando, pero luego te vas de borracho y no duermes. No, entrenando y con disciplina. Entonces, yo como entrenador y tú como director deportivo, tenemos que estar juntos y traer al jugador y casi llevarlos de la mano. Sí, casi. Bueno, por eso. Por esto, Entonces si no lo pudren, hacemos, se pudren.
No, yo creo que no se tiene dan nada los de dos. malo. Las dos cosas han pasado. Ante la, no quiero decir pasividad, porque hubo gestiones directivas, tú encabezaste una en donde corriste de la institución a 2 futbolistas por eso, o a 4, pero ante la, sí un poco manga ancha que ha tenido la institución de Chivas en términos generales, porque no es normal que esto sea tan recurrente en Guadalajara. A la lista que veíamos en pantalla le falta Pepe Meléndez, que oficialmente cuenta como técnico de Chivas, interino, pero que salió a dirigir el partido el fin de semana. Por eso sería Espinosa el 6º en la era Jardine. ¿Quién tiene más culpa? El directivo que quita 4 jugadores. Son 4 balazos en el pie, ¿eh? Sí. Son 4 balazos en el pie, porque mejor te callas y los vendes y te haces de dinero. ¿Quién hace eso? Nadie lo ha hecho más que Chivas. Muy bien. Y luego los contrataron los otros equipos y ahí están jugando. Porque los otros equipos, en los otros equipos pasan otras cosas que no son mejores o peores. Pasan y disciplinas otras hay en cosas. todos lados, ¿eh? Por eso. Nomás Pero el problema es que en Guadalajara se enteran de todo. Por eso, está muy bien. Entonces, en Guadalajara tienen que generar la posibilidad de que o se comporten bien o que no se sepa como tú quieras. Yo creo que lo mejor es lo que tú haces para buscar una nueva cultura laboral en Guadalajara, porque efectivamente parece que cuando llegan ahí, y no son las personas que controlan, hay una cultura laboral que corrompe, que realmente hace que los futbolistas pues simplemente se dispersen, se distraigan, y cuando los sacas funcionan muy bien, pero los que están afuera cuando llegan también se descomponen. Una pregunta, el Chiquete o Chicote en Chivas y Alex Vega en Chivas eran 2 jugadores ya discriminados totalmente. No lo podían arreglar a estos 2 jugadores. Uno se va a la América, el otro se va a Toluca. ¿Y qué hablaron con ellos para que cambiaran radicalmente 180 grados? ¿Huerta? Entonces, esta plática que tuvo los del América y del Toluca, ¿no pueden tener los de Chivas con los jugadores? Espérame. ¿De acuerdo? No te acuerdo, es lo que decíamos. Peor lo de Huerta y lo de Cendejas. Entonces, peor. Porque esos jugadores ya no querían estar ahí. Se van y ven, Cendejas es el mejor jugador del América en este momento y Huerta ya está en Europa. Pero lo que dice el Tuca Ferretti, es lo Ricardo, mismo. no, ahora, de pronto cuando eres un jugador mexicano que anda bien y te dicen, te busca el Guadalajara, antes decías, vamos echando cabeza. cohetes, ahora dices, no, pero te prefiero otro lado. Entonces ahí hay un tema Exacto. muy profundo que hay que hay un contemplar. Todo surgió a raíz de que hoy creo que la tiene más fácil, entre comillas, menos difícil Gerardo Espinosa que Efraín Juárez hoy, en este momento, en esta semana, en estos 15 días. Pero vamos a suponer que no hubiera cambiado de técnico Pumas. ¿Cuál es el tema de comparar Pumas con Chivas? No, que ayer en el análisis que hacíamos de Pumas, bueno, pues muy bien el discurso, no hemos escuchado a Gerardo Espinosa. Ahí va, ¿quieres escucharlo? Vamos primero con León y luego con Gerardo, ¿o es lo mismo? Vamos. A ver, Gerardo Espinosa. Es una bonita oportunidad, es una bonita instancia y qué mejor que llegar y medirte contra un gran rival que viene haciendo cosas buenas. Entonces me parece que eso va a ser un punto para ir viendo los niveles en los cuales estamos y nos va a marcar mucho también para ver las situaciones, cuáles mejorar y qué puntos estar atacando. Va a depender mucho de nosotros, desde luego. Sí hemos estado haciendo nuestro análisis, es un equipo muy sólido, muy fuerte, sí, pero desde luego, como todo, tenemos oportunidades y tenemos que ir por ellas. Tenemos que luchar durante todo el partido por conseguir vulnerar al América y sacar una buena ventaja aquí en casa. Radical es muy difícil, sinceramente, porque hay muy poco que moverle en tan corto tiempo, pero sí esperemos que en la parte anímica, la parte de la energía, sí haya un cambio muy positivo y se pueda ver reflejado durante todo el partido. Eso es lo que vamos a basarnos. Algunas cuestiones tácticas nada más mínimas, tampoco podemos abarcar demasiado, pero en general esperemos que la actitud de los jugadores sea bastante buena y que se vea un equipo muy combativo. Ay, bueno, la actitud de los jugadores y la combatividad de este Guadalajara con García, a mí me parece que no ha dejado
que desear. No, y O sea, la tuvo con Gago y la ha tenido en casi todas estas etapas. La No mejor le alcanza. etapa fue la de Pauno en el sentido de cuando la pérdida de recuperación, o sea, cuando se perdía la pelota era ¡pum! Como locos ahí, no se puede rebasar la línea de la pelota. Esa intensidad sí la tuvieron con Pauno, con Gago o en otra forma de juego, creo. Hay que recuperar eso, hay que recuperar como mínimo eso para que con la calidad que podemos cuestionar, que tú cuestionas principalmente, de jugadores que tiene el Guadalajara y lo que pueden hacer dentro del terreno de juego, puedan nulificar al América y tratar en alguna jugada de sacar provecho. Pero Es por una eso ida y te digo, vuelta. es que yo no creo que los jugadores se hayan dejado de matar en el campo con Oscar García. Tuca, Yo creo que Tuca. sí, No se han dejado. O sea, no basta con pura intensidad, con puras ganas, no baja. No basta. Tiene que haber talento, mucho talento, para poder solventar las cosas y pensar en grande. O sea, la verdad. Yo te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Yo, en mi segundo año de entrenador, yo tenía 9 jugadores de 19 años, pero era una institución que tenía un plan, como mencionas, Javier, de decir, vamos a realmente mantener esto. Y fue Rey López, Alberto Rodríguez, David Oteo, Carlos Cariño, Chiqui, Vicente Nieto, Olalde, todos ellos tenían 19 años, pero se mantenían los jugadores y ahí sí te doy la razón. Pero en este momento, en mi momento, por el nivel, era muy bajo. Casi Muy todos bajo. esos que mencionaste luego jugaron en otros equipos. Y fueron buenos comprados jugadores. a buena lana para Y Universidad. buenos Pero jugadores. ¿cuál fue el mérito tuyo? Fue potenciarlos. Claro, De sacar lo mejor de esos jugadores claro. y lo que tenían que hacer ellos era romperse la madre en la cancha. A ver, raza rojiblanca, vayan agarrando asiento porque lo que se viene no es cualquier cosa. Se nos vienen 3 partidazos contra el América, 3 oportunidades de cobrar venganza por lo que pasó en 2024. ¿Se acuerdan de aquella eliminación en Conca Champions? Pues ahora es el momento de ajustar cuentas. Y justo cuando más se necesita, parece que el Chivas tiene un refuerzo inesperado. El regreso del Pocho Guzmán. Sí, ya sé que la cosa en Guadalajara anda medio revuelta con la llegada del Loco Espinosa, un técnico que apenas está aterrizando y ya tiene que enfrentar esta trilogía de clásicos nacionales. Pero al menos hay algo que puede alegrarnos. Pocho ya está entrenando con el equipo, y eso significa que no tardará en volver a las canchas. Después de la operación en el 5º metatarso, muchos pensaban que su regreso iba a tardar más, pero aquí está, listo para pelear su puesto en estos partidos que pueden marcar el rumbo del torneo. Ahora, hay que ser sinceros, la temporada pasada Pocho no estuvo ni cerca de su mejor nivel. Apenas jugó 583 minutos en todo el Apertura 2024, solo marcó un gol y fue titular en apenas 3 partidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue cuestión de confianza, de decisiones tácticas o simplemente un bajón en su rendimiento? Eso lo sabremos pronto, porque si hay un escenario perfecto para demostrar de qué está hecho, es contra el América en una serie de eliminación directa. Así que váyanse preparando, porque este miércoles 5 de marzo, el Akron será un hervidero cuando el rebaño reciba a las Águilas en la ida de los octavos de final de la Conca Champions. Un clásico nacional siempre se juega con el alma, pero cuando hay revancha de por medio, se juega con todo. Y hablando de cosas que pueden prender fuego el clásico, ¿qué onda con el desmadre entre Chicharito y Oscar García? Porque sí, la noticia ya la sabemos. El Español se fue, el Loco Espinosa llegó, pero lo que apenas está saliendo a la luz es el verdadero motivo de la bronca entre Hernández y el ex DT. Y, a ver, que nadie se haga el sorprendido, desde que llegó, se veía venir que esto no iba a terminar bien. Resulta que el pleito se armó porque Chicharito quería más minutos, pero Oscar García simplemente no lo veía como parte de su esquema. O sea, no estamos hablando de cualquier jugador, es Javier Hernández, ídolo, referente, el tipo que, quieras o no, mueve masas. Y si hay algo que está clarísimo en este club, es que cuando el jugador más mediático del equipo y el técnico no se llevan bien, adivinen quién es el que se va primero. Exacto, el técnico. Lo que reporta el francotirador del récord es que el asunto llegó a tal punto que Chicharito le plantó cara a García, exigiendo más protagonismo. Pero el español se aferró a su idea, creyendo que Hernández ya no tenía la misma chispa. ¿Y qué pasó? Pues el patrón Amaury Vergara tomó partido, respaldó a Chicharito y adiós proyecto español. Así de simple, se rompe el vestidor, se rompe el proyecto y el DT es el que termina pagando los platos rotos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Loco Espinosa con este problemón?
Porque más allá de la bronca con García, lo que realmente importa es quién será el 9 titular del rebaño, Alan Pulido o Chicharito. Y ojo, que tampoco hay que olvidar a los chavos de la cantera. ¿Se la jugará Espinosa con la experiencia o le dará chance a la sangre nueva? Porque si hay algo que los chivahermanos quieren ver, es un equipo con hambre, con garra y que no se ande con payasadas de jerarquías si alguien más lo está haciendo mejor en la cancha. El clásico está a la vuelta de la esquina, el vestidor sigue caliente y la afición espera respuestas. Porque a neta, raza, ¿qué hacemos si el loco Espinosa llega con la misma mentalidad de García y sigue dejando a Chicharito en la banca? No chinguen. No trajeron a Hernández para ser un adorno, lo trajeron para marcar diferencia, para ser ese líder en el vestidor y en la cancha. ¿O qué? ¿Nos vamos a hacer los mensos y fingir que su regreso no es uno de los movimientos más importantes del club en años? Y luego está Pulido, que no la tiene fácil tampoco, porque el vato no es cualquier jugador, es un delantero